Buenas tardes. Ya me ha presentado, así que como vamos un poquito justo de tiempo, vamos a darle ya del tirón. Vamos a empezar directamente con el problema en cuestión. ¿Qué es el Machine Learning? Lo habréis escuchado en muchos sitios, lo habréis visto en todos lados, que si es la revolución, que si sí, que si no, o un montón de cosas. Bueno, pues el Machine Learning es algo que lleva bastante tiempo, lo que pasa en el mundo académico. Es un campo de estudio dentro de la inteligencia artificial que la verdad es que empieza desde los años 50, 60. ¿Cuál es el objetivo de Machine Learning? Bueno, el objetivo de Machine Learning, hay muchas maneras de hablarlo, hay muchas maneras de decirlo, pero uno que me gusta a mí mucho es, en lugar de intentar solventar un problema mediante conocimiento experto propio, es decir, yo sé cómo funcionan las cosas, voy a implementar un modelo que me lo resuelve, esa aproximación funciona para eso. Si cambias un poco los datos, cambia un poquito el modelo o cambia el contexto, el dominio, ya lo que has hecho no te vale. ¿Y qué pasa si los datos son muy grandes, no los has visto nunca? Entonces, el objetivo es usar datos para construir modelos automáticamente. No, es que ahí fuera una persona que... Ah, vale. ¿Puedes pasar? Siéntate. Así que al fin y al cabo no es más que un campo de estudio que lo que intenta es resolver el problema de fabricar modelos sin necesidad de tener que conocer a fondo el negocio, simple y llanamente analizando los datos y construir algo que se ajuste. ¿En qué se basa? Principalmente automatización, algoritmos y modelos estadísticos. Esos son los fundamentos. Como he dicho, el principal objetivo es, yo tengo un conjunto de datos, genero un modelo matemático, intento caracterizar, bueno, esto es una definición muy farragosa, y a mí me gusta más reducirlo a lo siguiente. En lugar de diseñar un modelo específico, yo lo que hago es que entreno un modelo general sobre los datos para resolver un problema concreto. Volvemos a lo mismo. Un modelo general, conocido, que tiene sus fundamentos, tiene su forma de trabajar, está maestrado, para trabajar con un problema concreto. Ese problema concreto a lo mejor yo no lo he visto nunca. Es decir, yo sé que tengo un modelo lineal generalizado y trabaja bien con datasets de un tipo. Bueno, pues si yo reconozco que ese dataset de ese tipo trabaja bien con ese modelo, pues lo puedo aplicar. No tengo que tener el conocimiento de negocio sobre incluso el dataset. ¿Cómo funciona en líneas generales? Bueno, pues partimos unos datos, los transformaremos. ¿Por qué? Porque normalmente los modelos algebraicos no entienden de letras, no entienden de conceptos, todo se tiene que reducir a algo extremadamente numérico, ¿vale? Eso es una limitación, pero bueno, estamos trabajando con modelos matemáticos, ellos no entienden de barcos. Después hay una etapa de aprendizaje, una vez que se tiene eso, se genera el modelo, y a partir de ahí, con el modelo, pues podemos hacer inferencias. Y dirás tú, bueno, ¿todo este lío para qué es? Pues al final, el objetivo final siempre es generar resultados interpretables, de valor. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, más o menos las he ido diciendo, pero los algoritmos son independientes del dominio. ¿Que tienes un conjunto de datos de banca? Puedes aplicar un cierto tipo de algoritmo, pero a lo mejor ese mismo tipo de algoritmo te vale para salud, o te vale para administración pública, o te vale para imágenes. Es decir, los algoritmos no entienden del problema que están tratando. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es la de identificar qué casa bien con qué. Soporta problemas de cualquier tamaño. Antiguamente, en los 60, se intentaban hacer cosas como algoritmos de espacio de búsqueda, fuerza bruta, búsqueda en profundidad, grafos. Aquí es, bueno, esos algoritmos funcionan muy bien si el conjunto de datos es relativamente pequeño, abordable. La época. Hoy en día, intentar hacer una búsqueda heurística tradicional en un conjunto de datos de petabytes, te voy a decir una cosa, o lo programas muy bien con un propósito muy específico, o no va a terminar, literalmente, y a saber si consigue resultados que tú esperas. Volvemos a lo mismo, general contra específico. Los algoritmos de Machine Learning están enfocados a tratar problemas de cualquier tipo. No me estoy casando con ningún dominio en específico. Y otra cosa muy importante, es capaz de inferir sin ayuda externa. Le damos los datos y depende de la naturaleza del algoritmo, tiene unas suposiciones, genera unas ideas y genera unas representaciones. Yo no le he tenido que decir, oye, esta columna representa, yo qué sé, glucosa en sangre, o esta columna representa... Eso a él le da igual.
el algoritmo va a intentar obtener una representación que es significativa para nosotros sin que él conozca el dominio. Bueno, ¿y esto cómo se une un poco con el Big Data, no? Porque, bueno, pues el Big Data, a partir de los 2000 empezamos a tener un problema gordo, una cantidad de datos muy grande y cada vez más y más y más, y empezamos a aprender a almacenarlos eficientemente, obtenerlos eficientemente, pero no a analizarlos eficientemente. Eso es otra bestia completamente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el análisis tradicional, estadístico, básico, no es tratable. Y eso solamente para empezar. Imagínate una inspección o un modelo matemático típico. ¿Cuál es el objetivo? Intentar, de todo ese volumen de datos tan grande que tenemos, imaginarse, yo qué sé, el volumen de ventas de Amazon, todos los productos que tiene, toda la gente que compra, vende. Eso con un análisis tradicional no podríamos directamente. Pues la relación del Machine Learning con Big Data, y Amazon ha sido uno de los principales promotores, es intentar sacar valor de la cantidad ingente de datos que tiene. Porque es que era incapaz, no era capaz de sacar información útil. ¿Qué le ocurre? Bueno, pues Machine Learning viene al rescate, permite hacer eso, y está surgiendo una convergencia muy interesante entre grandes volúmenes de datos y Machine Learning. Es como Machine Learning empieza de una forma, oye, yo quiero resolver un problema de que no quiero preocuparme del dominio y soy un vago y no quiero esforzarme en hacer un algoritmo para cada mini problema que tengo, a decir, oye, mira, esto en verdad se puede utilizar para generalizar grandes volúmenes de datos y extraer valor. Es como se está convirtiendo en un buen matrimonio. Por eso está apareciendo conjuntamente en todos sitios. Si os dais cuenta, ahora está Machine Learning y Big Data, Machine Learning y Big Data. Es que resuelve un problema. Bueno, y esto es un poco Machine Learning también con Python. ¿Por qué Python? Bueno, Python en sí es un lenguaje multiparadigma, puedes programar de cualquier forma, funcional, pues no sé, imperativo, tradicional, tienes clases, no, lo que tú quieras. Una de sus ventajas es que software libre, perfecto, y es extensible mediante C. Eso quiere decir que si yo tengo hecho tengo un módulo, yo qué sé, de cálculo lineal que es magnífico, que lo hizo Dios sabe quién de alguna manera para cierto procesador, usarlo dentro de Python es casi trivial. Hoy en día es casi trivial. Una de sus ventajas es que es maduro, lleva como 20 años ya casi, un poco menos, 10 y muchos, es bastante popular, lo veréis ahora mismo por todos lados, y una de sus filosofías más importantes es que viene con pilas. Es decir, si pensáis reinventar la rueda con Python, vais mal. La comunidad se ha dedicado durante todo este tiempo a generar bibliotecas únicas y exclusivamente para que no tengáis que reinventar la rueda. La idea es resolver problemas, no inventar un nuevo parser de XML o un tratamiento de cadenas, eso ya está. ¿Por qué Python además tiene un lugar especial dentro de Machine Learning? Bueno, pues recientemente casi todos los frameworks, todos, TensorFlow, Scikit-learn, yo qué sé, puedo llevarme toda la tarde hablando de framework, todo framework Machine Learning que podéis imaginar tiene una implementación en Python, aunque esté hecho en C. TensorFlow, sin lugar, sin ir más allá, C++ es como está fabricado y todos te dicen, no, tú no utilices nunca C++, utiliza el API de Python que te hemos dado, porque es que es infumable. Se ha convertido en una lengua franca para cualquier cosa. Es interoperable hasta con la máquina virtual de Java, lo puedes llamar desde .NET, se puede llamar uno a otro. Bueno, si no sabes manejar un framework en particular de un lenguaje en particular, recurres a Python. Ya está, fin de la historia. Y está soportado por la comunidad científica e industria recientemente. O sea que es un triunvirato. Tenemos en un lado Big Data, en otro lado Machine Learning y el pegamento es usa Python. Así de fácil y simple. No existe una razón más allá de practicidad pura. Es un lenguaje suficientemente potente y viene con todo lo necesario. ¿A qué venimos a esto? Bueno, pues un poco recordar que con Machine Learning la idea es explorar todo el conocimiento que tenemos en el Big Data. Un poco de línea temporal, desde los 50 hasta el 2010, bueno, hemos empezado desde algoritmos que juegan a las damas hasta paralelismo, Kaggle, framework y un montón de palabras clave. Lo importante, no tenemos mucho tiempo tampoco como para explicar un poquito eso, pero lo importante es que en los 70 hubo un invierno en la inteligencia artificial. El invierno es que la gente se desencantó. En los 50 y los 60, todo el mundo, como podéis ver,
Hay métodos bayesianos, aprendizaje por refuerzo, hay un montón de ideas. ¿Qué ocurre? Que no había ni máquina ni madurez. La gente se desilusionó un invierno. Hasta los 80-90 no vuelve Machine Learning a resurgir. Y hasta los 2000 con el Big Data no empieza a tener importancia. Esto es más o menos la idea que yo quisiera que os quedaréis. Os daré después la transparencia por si queréis ver un poquito más. Pero es que hemos llegado tarde y no da para más. 3 tipos de problemas de Machine Learning hay. 3. Esto es una introducción leve. No voy a hablar de algoritmia, pero sí voy a hablar de enfoques e ideas, para que cuando tequéis un framework lo tengáis claro. Sepáis que es aprendizaje supervisado, no supervisado, y cuando leáis por refuerzo sepáis que es por refuerzo, que no leáis cosas y os vendan la moto. Hay 3 grandes familias: supervisado, no supervisado y mediante refuerzo. Aprendizaje supervisado, es enseñando mediante el ejemplo. Consiste en, yo sé qué es lo que tiene que dar lo que yo quiero entrenar. Así de simple. Si yo tengo datos que están etiquetados de esa forma, que están atribuidos, yo sé que con esta terna, por ejemplo, una venta, yo sé que fulanito de tal día, tal hora, compró esto y le costó tanto. Si yo quiero predecir ventas, es que ya tengo hasta el precio, tengo hasta lo que vendí. Ahí viene supervisado. Supervisado viene de que yo superviso al algoritmo y le digo qué es lo que tiene que aprender de forma activa. Es como si tuvieras un palo y le dijeras, no, tienes que aprender esto. Se aprenden mediante pares, tú tienes los datos por un lado y tienes lo que quieras aprender por otro. El modelo está enfocado a predecir eso otro que hemos apartado y el entrenamiento es a base de pares. Yo te doy un ejemplo y te digo qué es lo que tiene que salir. Tú te las apañas para que me predigas ese ejemplo. Hay 2 grandes tipos, con atributos discretos y continuos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo quiero que el dataset aprenda, el algoritmo aprenda de un dataset, si tiene diabetes, no. Si es verde, rojo o amarillo, algo así, que son categorías discretas, es un problema de clasificación, estoy encajonando. Si por lo contrario yo lo que quiero hacer es que me haga predicciones de números, que me diga si hay un error, ¿no? O sea, que es una variable contigua, es numérica, regresión. Por lo demás, son 2 problemas supervisados. La diferencia es si lo que quiero predecir son entre 4, 5 o n cosas o es un espectro continuo. Voy a poner ejemplos de aprendizaje supervisado. Clasificación de imágenes, automática. Yo le doy al algoritmo un montón de imágenes, las transformo de alguna manera para que lo entienda y le digo, todo eso son aviones, todo eso son coches, todo eso son pájaros. Y le doy un dataset gigantesco y que él aprenda. Al cabo del tiempo dirá, oye, mira, le enseño una foto de un perro que no ha visto y me dirá, oye, pues eso es un perro. O a lo mejor me dice, oye, eso es un perro al 20% y un gato al... Y tú dices, ya, bueno, a lo mejor te has equivocado o no. Ahí ya radica el asunto. Predicciones de mercado. Esto es un problema de regresión. Yo quiero predecir ventas, yo quiero predecir intervalos. Es un problema de regresión típico. Yo tengo un histórico y yo digo, bueno, hasta aquí sé, más allá, ¿esto apunta? Sí. De aquí para acá no tengo ni idea. Esto es mi predicción. Análisis de sentimientos. Bueno, esto es simplemente imaginad que tenéis toda la serie de encuestas de los usuarios de estos telefónicos, ¿vale? O de servicio técnico o cualquier cosa. Entonces tú quieres categorizar automáticamente de esos mensajes qué es positivo, qué es negativo, cómo la gente reacciona a una marca, cómo la gente reacciona a lo mejor a un producto en particular, pagos, precios. Entonces yo digo, bueno, pues esta persona ha escrito, oye, esto es una mierda, pero no ha habido una persona que ha dicho, oye, esta persona ha escrito esto es una mierda y esto es negativo. No. Hemos entrenado un sistema que te dice que si alguien escribe, oye, tu producto es tal, pues dirá, oye, pues esto es positivo, negativo o neutral. A lo mejor simplemente dice, oye, por precio me parece adecuado. Pues no sé, a lo mejor positivo o no, depende. Análisis lingüístico. Bueno, esto es un campo específicamente en el que yo estoy muy metido. Y la idea es darle algo en lenguaje natural, como en este caso, esto es un extracto de una historia clínica, carcinoma, laringe, recividad, enrutamiento, bueno, un montón de cosas. Y la idea es generar una representación que esto puede parecerse a lo que hacíamos nosotros en el colegio, en el instituto, decir, oye, esto es un nombre propio, esto es un adjetivo, esto depende de esto es un predicado. El objetivo es usar esa representación para otras tareas. Tampoco tiene mucho más valor que el algoritmo detecte que eso es un nombre. Y esta es una de las consecuencias, traducción automática.
Esto es un poco más interesante ya, ¿no? Si te das cuenta, aquí tienes palabras que se combinan en dos, esta sale en esto. Las diferencias sintácticas y semánticas que existen entre dos idiomas puede dar lugar a que una palabra o un grupo de palabras influya sobre un número de palabras distintos. Eso es algo muy complejo, no es uno a uno. Algo que conocemos más todos. Netflix, Spotify, te recomiendan a punta pala. O sea, tú abres Netflix y tú de repente ves directamente una marquesina con lo que has visto, lo que te puede gustar, nuevas cosas. Esto es un problema supervisado, por ejemplo. Yo tengo todo lo que la gente ha visto y lo que le gusta. A lo mejor lo ha dicho personalmente. Con Spotify igual. Os he puesto un montón de ejemplos, pero quiero que os quedéis con la idea, ¿vale? La idea es que si aplicamos aprendizaje supervisado para la tarea en cuestión, es que disponemos del conjunto de datos atribuidos para la misma. Es decir, yo tengo que tener el conjunto de datos preparado con lo que yo quiero predecir. Hay una cosa muy importante siempre que decides utilizar un algoritmo o una estrategia o una decisión, al fin y al cabo, es que no hay nada gratis. Todo tiene sus desventajas y sus inconvenientes. Y el aprendizaje supervisado es muy potente, pero tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si tienes sesgo en los datos de entrada porque tu muestra es muy corta, imagínate tú que estás haciendo un sistema de recomendación de películas y tu muestra es de solamente películas de terror. Pues ¿qué te va a pasar? Que el algoritmo te va a recomendar solamente ese tipo de peli porque es lo único que ha visto, ¿vale? Es importante, porque puedes llegar a conclusiones equivocadas. Ruido en los valores. Si tengo un montón de señales o tengo, no sé, tengo, por ejemplo, datasets que están incompletos, o que la gente ha mentido, o que realmente el dataset en sí no está limpio. En el caso, por ejemplo, de bolsa, puede pasar de que haya muchas oscilaciones. Si, por ejemplo, estás con radio o con televisión o con antenas, la señal de por sí viene ruidosa, con todo ruido de fondo. Tienes que tener cuidado con eso en los valores. Sobre todo si en los valores a predecir. En las etiquetas ya, es decir, si tu conjunto está atribuido, asegúrate que está atribuido en condiciones. Que la persona que lo ha etiquetado originalmente, o la que ha puesto los valores, ha tenido ¿cómo se dice? Ha tenido la delicadeza o ha tenido el cuidado de asegurarse que eso es correcto, porque si no estamos enseñando mal. Al fin y al cabo, el aprendizaje supervisado es mediante ejemplo. Si el ejemplo está mal, después no puedo echarle la culpa al que el algoritmo ha aprendido mal. Otra cosa que puede tener en cuenta, heterogeneidad y exceso de variables. Los algoritmos supervisados tradicionales, bueno, y la mayoría en general, tienen cierto problema cuando mezclas datos que son numéricos, texto, que unos vienen por ejemplo, unos son altura, anchura y otros de repente en el mismo dataset te viene algo como metros cúbicos. Cuando mezclas diferentes tipos de datos, puedes tener problemas, porque los algoritmos hacen suposiciones sobre los datos de entrada. Tienes que asegurarte que todos esos datos los conviertes de forma que cumpla las suposiciones del algoritmo. Si, por ejemplo, el algoritmo supone que las cosas están estandarizadas, ¿no? 0 con desviación típica 1, asegúrate que eso está así, porque si no, te puede pasar que se sesgue automáticamente hacia cierto tipo de valores. Cree que ciertas variables tienen más peso que otras y puede ser mentira. Exceso de variables. Bueno, eso nos pasa también a nosotros. No es lo mismo elegir entre 3 opciones que entre 2 elevado a 10. Como comprenderéis, millones, trillones de opciones, pues los algoritmos también se confunden, ¿vale? Hay una cosa que se llama la maldición de la dimensionalidad, y lo que tiende a decir es que si tú tienes muchísimas dimensiones, al final las cosas se distribuyen cada uno como en su gremio, en su esquina, y entonces no estamos prediciendo nada, realmente. Redundancia. Si tenemos datos o variables que unas son combinaciones lineales unas de otras, una es doble de otra, una es triple de otra, cuando una es positiva la otra es exactamente negativa, que no dan información, estamos generando ruido realmente. Eso hay que quitarlo, o por lo menos transformarlo, de forma que podamos extraer valor. La complejidad de la tarea también importa. No es lo mismo predecir si algo cae en una categoría binaria sencilla que no sé,
Por ejemplo, las tareas de análisis de sentimientos pueden ser más complejas de lo que parece, porque hay cosas como el sarcasmo, la ironía, la tarea es compleja. O sea, al final, en todo algoritmo supervisado, bueno, en todo problema Machine Learning supervisado, el tope máximo que te puedes poner inicialmente, como cota interesante, es cómo lo haría un humano. De inicial no puedes decir, la máquina tiene que superarme a mí y a todo el mundo, no. Es decir, la tarea es muy complicada, le tienes que decir, mira, yo aceptaría un 60% a la vez, o un 70%. Pues ese es tu baseline. Y además casi intenta aspirar a eso inicial y después intenta que eso vaya cada vez a mejor. Y el error humano, si alguien etiqueta mal o se equivoca, eso te va a perjudicar mucho en el entrenamiento, porque al fin y al cabo estamos enseñando mediante ejemplos. Si lo que estamos intentando enseñar está mal, pues estamos enseñando al algoritmo mal. El algoritmo está aprendiendo bien, algo que no es, pero bien. Bueno, un poco palabras así bonitas. Algoritmos comunes, para que os suenen un poco. Modelos generalizados, lineales, máquina de vector soporte, vecinos más cercanos. Bueno, esto es un clásico. ¿Alguien ha escuchado alguna vez regresión logística? Sí, ¿no? Bueno, pues regresión logística es un caso específico de esto. No es más que intentar combinar, o sea, generar una función lineal súper grande a base de otras pequeñas funciones, combinarlas linealmente entre ellas y generar me sale en inglés, una barrera de decisión, ¿qué se llama? No tiene más. Support Vector Machine es como una vuelta de tuerca a los modelos generalizados lineales, que en lugar de basarme en una función, lo que busco es elementos representativos y digo, bueno, yo no sé cómo combinar funciones, pero sí sé que los elementos que yo he elegido forman un margen en condiciones, como buscar los ejemplos que determinan hasta dónde llega una clase u otra del dataset. ¿Vale? Son los discriminantes, busca discriminantes al fin y al cabo, las máquinas de vector soporte. Lo bueno es que podemos buscar discriminantes de forma no lineal y ahí es donde esta gente tiene mucha importancia. Vecinos más cercanos, bueno, vecinos más cercanos no es más que coger todos tus datos, proyectarlos en un espacio como si fuera de grafo y decir, a este lo clasifico como este porque está cerca de fulanito, venganito y zutanito, que los tres tienen la misma categoría. Parece una estrategia mala, pero el vecino más cercano es una estrategia que si haces una buena transformación de dataset, te puedes dar sorpresas muy buenas. Proceso gaussiano es intentar modelar tu dataset, sobre todo en regresión, como si fuera una mezcla de un montón de normales 0,1. Habrá problemas que se presten a ello, otros problemas no. Problemas cuyos datos no se distribuyen normalmente no merece la pena. Modelo Naive-Bayes es un modelo probabilístico simple, pero funciona extremadamente bien. Árboles de decisión, esto es algo que su simplicidad, pero su potencia es magnífica. O sea, la gente muchas veces dice, oye, pero si esto en verdad simplemente es intentar buscar un árbol nunca mejor dicho, un árbol de decisión en base a mis datos y diferentes criterios. Sí, pero esto lo hace automático. Los árboles de decisiones es una de las técnicas más viejas y que más ha perdurado y más ha cambiado y más ha mutado a lo largo de los años. Es más, uno de los... quizá habréis escuchado lo que son árboles de decisión boosting, árboles de decisión por gradiente, árboles de decisiones por... ¿Por qué? Porque la idea básica es muy sólida. Lo que cambia a lo mejor es la manera de construirlo, pero la idea base del árbol de decisión, magnífica. Bueno, y ya redes neuronales artificiales. Habréis escuchado por todos lados redes neuronales. Redes neuronales, la mayoría son aprendizajes supervisados. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, para clasificar imágenes, están estupendas. Tenemos las imágenes y tenemos lo que queremos. Pero si no tenemos los datos, no podemos inferir fácilmente representaciones a partir de redes neuronales. No saben qué aprender. Bueno, voy a pasar un poco al aprendizaje no supervisado. ¿Qué se basa? El aprendizaje supervisado no intenta aprender un objetivo. Yo le doy un montón de datos y le digo, bueno, a ver qué eres capaz de hacer con ellos. Y lo que intentan es cambiar el modelo de forma que represente lo mejor posible una información oculta o una representación semántica. Intentan transformar de forma significativa el modelo, que tú a priori no podrías ver, o incluso un algoritmo supervisado no vería.
En contraposición, no existen atributos adicionales. Yo no le voy a decir al algoritmo no supervisado, tienes que aprender esto, porque la idea es que yo no sé lo que tiene que aprender. La idea es que el algoritmo extraiga algo de valor de ahí. Muy útil como tarea previa a otras. Es extremadamente común utilizar una técnica no supervisada para generar una transformación del dataset que un algoritmo supervisado entienda. Imagínate que tenemos datos de un tipo, nombres, números, una mezcla, le aplicamos una serie de técnicas de este tipo y nos genera una representación matemática de esta algebraica perfecta, nos divide los datos de forma estupenda. Cuando se lo aplica un algoritmo supervisado, el algoritmo supervisado no solamente va a terminar antes, sino que va a acertar estupendamente. Hay veces que tú aplicas un algoritmo supervisado y te da un 70%, y tú dices, ojo, esto no funciona para nada. Le aplicas antes una técnica de aprendizaje no supervisado y de repente dices, ah, pues mira, ahora estoy en el 96%, y tú dices, ¿qué ha pasado? Los datos son los mismos, que le hemos hecho la vida más fácil al algoritmo supervisado. Cada algoritmo tiene un propósito específico, claro, no saben qué aprender, entonces tienen que enfocarse en hacer algo muy bien. El modelo, al fin y al cabo, es generar una representación y entrenamos solamente con los datos. Si tengo etiquetas o lo que sea, las ignoro. Paso los datos y después ya le pongo las etiquetas. Es decir, normalmente los algoritmos de aprendizaje no supervisado solamente trabajan con los datos que vamos a utilizar de entrada para el supervisado. Nunca le vamos a meter las etiquetas, porque entonces estamos haciendo trampa. Eso por descontado. Y a lo mejor incluso estamos mezclando churras con merinas. Un clásico, clustering. Yo tengo una región y le digo, quiero que me agrupe por, no sé, distribución de personas que estén un poder adquisitivo de tal tipo, o quiero que me hagas una división territorial apropiada para la distribución de riqueza. Son dos casos que uno es mucho más trivial que otro, pues los algoritmos de clustering se encargan de hacer esto. También le puedo dar un grafo de conexión de redes y le digo, yo quiero que me dividas la red en 3 partes, porque quiero establecer routers en diferentes posiciones, o quiero establecer puntos de venta, es decir, mientras que lo puedo transformar en un grafo, le puedo aplicar un clúster de grafo y me va a sacar, por topología, me va a diferenciar perfectamente. Eso es muy importante. Puedo decir, mira, pues esta gente pertenece a un colectivo, o estos son datos de otro colectivo, y digo, bueno, pues yo si coloco algo aquí y algo aquí, soy capaz completamente de diferenciar los 3 sitios, dar soporte a todos, o de enrutar la red de una forma perfecta. Esto es un clustering un poco más general. Tengo una nube de puntos que no tengo absolutamente ni idea de cómo se distribuyen porque parece ruido, y cuando le aplico un clustering por vecinos más cercanos, pues te das cuenta de que estos pertenecen a una categoría, esto a otra y esto a otra. Entonces, ¿qué hago yo con esas categorías? Pues es una pequeña ayuda al sistema supervisado. Cuando yo le pase estos puntos al sistema supervisado, le digo, este conjunto de datos, además, yo he inducido que es de la categoría 1. El algoritmo va a ir a tiro hecho. Algo un poco más interesante, no supervisado. Estimación de densidad. Yo tengo un montón de puntos de cómo se distribuyen, en este caso, aves en diferentes puntos del mundo. Yo quiero suponer que se distribuyen normalmente, pero yo solamente tengo la nube de puntos. Voy a hacer una estimación de densidad. Eso lo que quiere decir es que me reconoce los puntos como distribuciones de probabilidades a lo largo de las zonas. Yo puedo tener los puntos aquí sueltos, pero ¿cómo los conecto? La estimación de densidad te hace eso, te clusteriza en función de una distribución de probabilidad que tú le des. Proyección semántica. Esto es un caso que a mí especialmente me gusta, porque la idea es coger las palabras y llevarlas a otro espacio en el que las relaciono mediante analogía. Y dices tú, bueno, ¿eso para qué? Bueno, en el caso de analogía, hombre-mujer, reina, hombre-mujer. Yo no le he explicado al algoritmo en ningún caso qué es un rey, qué es una reina, qué es un hombre, qué es una mujer. Cuando yo hago estas preguntas, yo lo que he hecho es entrenar un algoritmo de vectorización de palabras, la he transformado y ese espacio resultante lo he entrenado con muchos textos, con muchísimos, con a lo mejor textos de literatura o de noticias,
Entonces yo le doy un montón de textos y él va aprendiendo. Él no sabe que esto es hombre, mujer o esto, pero él sabe que si yo le doy este punto, que es la palabra rey, y le digo rey es a reina, como hombre es a, y te hace directamente, pum, mujer. Y dices tú, espérate, él no sabe lo que es rey, reina, hombre, no tiene ni puta idea. Lo hace porque semánticamente ha descubierto que esas palabras van juntas. No se lo ha dicho nadie. Igual aquí. Pero este es más curioso. Este es de tiempos verbales. Tú le puedes decir andar, andar es andó, como nadar es a... Y te dice nadó, y dices tú, espérate, ya está aprendiendo hasta el idioma. Este tipo de proyección semántica es paso previo de todas las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural modernas que habéis visto en todos lados. Si alguien escucha la palabra embedding, word2vec o cualquier cosa de esta, no es más que esto. Si tú quieres aplicar redes neuronales a texto, antes has tenido que hacer esto. Un caso, esto es un clásico, un dataset clásico, el MNIST. Es un montón de números, de dígitos escritos manualmente por persona, ¿vale? Y es un escaneado, no tiene más. Esto es un dataset, vamos, de libro. Si tú ves, aquí son píxeles. El ordenador, ¿qué le voy a poner? Estas son imágenes, no me acuerdo de cuánto eran, pero en total son 768 píxeles cada dígito. ¿Qué le hago? Le genero un vector enorme de 768 dígitos y si el dígito 32 y el dígito, o sea, si el píxel 32 y el 34 son puntos, no, eso no va a aprenderlo en la vida. Se confunden mucho. Sin embargo, ¿y si yo descubriera que existen patrones de zonas de los dígitos que lo hacen que nosotros los seres humanos lo podemos reconocer? Pues tú sabes que esto es un 0 porque es un circulito, tú sabes que es 1 un palito porque no, es un palito y no tiene más. O sea, si tú pones el palito de lado, sabes que sigue siendo un 1. No estás pensando que es otra cosa. Si es un 5, aquí está muy mal escrito algunos y otros perfectos. Pues si yo aplico una reducción de dimensiones parecida al embedding, puedo tener esto. Y dices tú, wow, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es una proyección, para que lo podamos ver, porque si no, esto sería multidimensional. Yo que quiero que te diga, a partir de 3 dimensiones yo ya empiezo a confundirme. Si tiene ya 30 dimensiones, yo no sé verlo. Pero para eso existen unas proyecciones que nos permiten ver en 2 dimensiones cosas multidimensionales. Y esta, en este caso, es un map, que es una maravilla, reciente, y lo que nos ha hecho es agruparnos las imágenes en diferentes clústeres. Y los clústeres coinciden con el número de la etiqueta que le hemos puesto, sin enseñarle. A posteriori sabemos que eso va a ser un 6. Y tú dices, espérate, yo le he puesto fotos de imágenes, no le he dicho qué es, y me he agrupado todos los del 0 en un lado, todos los del 1 en un lado, todos los del otro en un lado, ha hallado patrones comunes. Esto se lo hemos puesto a posteriori, que lo sepáis. Yo le digo al algoritmo de embedding, oye, tengo este dataset, todas estas dimensiones, y sé que hay 10 categorías. Búscate la vida. Y te hace esto. Eso sí se lo damos a un algoritmo ya supervisado, ya bueno, ya el tío te clasifica perfectamente, le da un número escrito hecho de la manera más churrera que te imagines y te dice, eso es un 3, y te lo clava. Sin hacer esto, confundes completamente al algoritmo supervisado. Detección de anomalías. Imagínate, yo tengo un dataset gigantesco y yo no sé si está bien hecho ni nada. Pues una técnica de análisis no supervisado lo que hace es que intenta buscar qué tienen en común la mayoría de las representaciones. Y te dice, oye, mira, pues he detectado que todos estos son correctos, todos estos son correctos, pero ¿esto qué es? Y probablemente sean anomalías, sean outliers, sean errores en la medición o simplemente cosas que no nos permiten generalizar. Recordemos, la idea es entreno con unos datos y generalizo para el futuro. A mí me da igual encontrar una excepción que confirme una regla. De hecho, la excepción no me importa. A mí lo que me importa es la regla. Esto es otro caso, topic modeling. Imagínate que yo tengo un montón de textos y yo digo, mira, yo no sé de lo que hablan, pero yo quiero que me lo clasifique en 10 categorías. Mismo, 15, 20. Y va a utilizar una serie de sistemas que se llaman modelos de mezcla, y lo que te va a decir, oye, yo creo que este documento habla de estos 3 o 4 categorías porque estas palabras pertenecen a esta categoría, estas a esta, y te genera un modelo probabilístico. Y te dice este documento, pues habla un 20% de esto, un 30% de esto,
un porcentaje, un 40 del otro. ¿Para qué sirve? Clasificación automática de documentación. Si queréis después indexarlo, que no es un proceso de Machine Learning, con esto ya lo tenéis categorizado prácticamente. O sea, que tiene valor. El aprendizaje no supervisado tiene muchísimo valor, pero suele ser una cosa previa. Yo voy a hacer un poquito de trampa. Sistema de recomendación de nuevo. Esto ya lo habéis visto antes. ¿Qué ocurre? Que los sistemas de recomendaciones también suelen tirar de algoritmos no supervisados. Es más, la mayoría de los algoritmos de recomendación son mixtos. Funcionan tanto con etiquetas como sin etiquetas. Obviamente, si tenemos etiquetas, funcionan muchísimo mejor, pero también tienen que tener mucho sin etiquetas. Perdón. Resumen, bueno, podemos aplicar aprendizajes no supervisados sobre cualquier conjunto de datos. El objetivo es que no se nos olvide, una representación más útil y significativa, siempre. ¿Vale? Un aprendizaje supervisado a lo mejor no nos resuelve una papeleta, pero nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. A lo mejor habréis escuchado cosas como PCA. PCA es un caso típico de problema de factorización de matrices. Y eso es no supervisado. Consideraciones. Bueno, no existe una tarea objetivo que guíe al algoritmo. O sea, al fin y al cabo está intentando aprender una representación en función de, bueno, del algoritmo en sí, de cómo haya sido diseñado. Los modelos hacen cada uno sus suposiciones. Quiere decir que yo aplico un aprendizaje supervisado sobre un dataset concreto y el aprendizaje supervisado dice a lo mejor, oye, esto es, yo presupongo que los datos se distribuyen normalmente, o yo presupongo que los datos están separados linealmente, o yo presupongo un montón de opciones. Cada uno tiene sus propias suposiciones, sus diferentes parámetros de rendimiento y sus diferentes resultados. Una preguntita. Sí. Si hacemos no supervisado y después hacemos supervisado, ¿podemos llevar a overfitting? Sí. Puede llegar a que aprenda tanto el modelo que... El no supervisado nunca te va a hacer overfit por definición. Sí, claro. Pero el supervisado... Cuando ya se aplica, cuando lo clusterizamos, cuando nos da tan bonito, algo dice, jolines. Hay que generalizarlo bien. Claro. Entonces hay que hacerle la vida imposible al algoritmo supervisado. ¿Cómo lo haría? Se le putea. Ruido, ¿no? Una opción es meterle ruido, ¿Te inventas datos o qué? una opción es hacer pseudoensayo, que es inventarte datos. Otra opción es darle muchos menos datos, hacerle validación cruzada, Vale. que es decirle, yo te he hecho la transformación, pero yo no voy a hacer que tú aprendas sobre todo el dataset. Eso es. Vas a aprender sobre este, y después sobre este, y después sobre este, ¿vale? Es más, normalmente se divide los datos se dividen en tres, no en dos. Sí. En test, en train y en dev. Ujú. ¿Por qué? Porque tú vas a intentar aprender la no supervisión mediante el dev y después vas a evaluar cruzadamente con el test, Con el test, correcto. con el test que no has visto nunca, ¿vale? Pero para eso, para intentar evitar el overfitting. Claro, porque es un cae- problema, cae porque rápido. el overfitting no es que aprenda más de la cuenta, es que el algoritmo aprende al dataset. Pues podemos llegar al punto en el que, eso pasa mucho en las redes neuronales, de hecho, que si no regularizas muy bien, que es una manera de penalizar, al final la red neuronal lo único que hace es almacenar en su matriz de pesos, almacenar el dataset. Y tiene un 99,9% de eficacia. Y tú dices, claro, coño, si has aprendido el dataset entero. Claro, le das otra cosa y casca por todos lados. ¡Buah! Para eso existen muchas estrategias. Dependiendo del tipo de algoritmo, pues hay una estrategia u otra. Claro, los datos, muchísimo. También, porque si no- Validación cruzada debería ser algo que todo el mundo debería tener en la cabeza al entrenar un sistema de Machine Learning, ya siempre. sea supervisado o no supervisado. Es más, normalmente deberías hacer un pipeline completo, donde primero va el no supervisado y después el supervisado y hacerle validación cruzada a todo. Sin evaluar, o sea, ¿cómo sé si el aprendizaje no supervisado ha funcionado? Pues no puedes. No puedes. Bueno, depende del aprendizaje, existen algunos criterios de optimalidad, que si los clústeres utilizan el coeficiente silhouette, un montón de opciones. Pero la realidad no deja de ser la misma. Sin una tarea externa no puedes evaluar si ha salido bien. De ahí que lo fabriques todo en un pipeline. ¿Cómo elijo un algoritmo no supervisado uno u otro? Pues teniendo la misma tarea objetivo, con un clasificador voy cambiando la representación y hago una búsqueda. Entre un conjunto, no puedes probarlo todo, si no, no estarías aquí, vamos, estarías muy definido. Volvemos al mismo, los modelos hacen suposiciones,
y los resultados son difíciles de interpretar por un ser humano, ¿vale? Tú, cuando veas una reducción de dimensionalidad e intentes ver el resultado, tú dirás, este dataset tiene como de las 200 dimensiones, ahora tiene 10 y son todas numéricas y van entre el menos 28 hasta el más 34. Y tú dices, ¿y esto qué cojones significa? No tienes que saberlo. Las proyecciones te ayudan a identificarlo. Como el UMAP que habéis visto, la proyección bidimensional del UMAP, te ayuda a verlo, qué es lo que está haciendo por dentro, ¿vale? Pero no se debería explorar nunca, vamos, porque no vais a encontrar nada interpretable. Uno de los campos más importantes del aprendizaje no supervisado es generar representaciones interpretables por el ser humano. Es eliminar la caja negra e intentar ir a caja blanca. Un montón de algoritmos. Modelos de mezcla, embedding, bueno, aquí podría estar yo hasta el día de juicio final, lo dejo un poco como apunte. Cosas que se hacen mucho, mira, problema en factorización matrices es PCA en compañía. Esto es un clásico, clustering basado en métricas, un K-means, que a lo mejor habéis escuchado, aprendizaje de variedades y embeddings, más o menos lo mismo, es lo que hemos visto del UMAP, que ha hecho la transformación, o lo de la analogía, el Word2Vec, pues lo ha hecho igual. Esto es una manera de identificar partes mediante diccionario, estimación de kernel, que lo habéis visto ya, filtrado de señal, y redes neuronales también se pueden utilizar para no supervisados, para generar embeddings, principalmente, o hacer autoencoders. Es un caso muy específico. Es el caso en el que el objetivo de la red neuronal es el mismo que la entrada. Y diréis vosotros, bueno, entonces, ¿qué estoy enseñando a la red neuronal? Si la diseñas de cierta forma, en una forma como de embudo, por así decirlo, puedes quedarte con la parte de en medio, que es la que infiere, ¿vale? Para intentar comprimir o generar una reducción del espacio. ¿Cómo lo has hecho? Pues a base de enseñarle a la red neuronal, tienes que transformarme de esto a esto. Y dices tú, pero si es la misma entrada y salida, tú dices, sí, pero yo me voy a quedar con los pesos que has generado en medio. Eso es lo importante. Eso es un autoencoder. Ya vamos a ir a algo que puede ser más intuitivo, mucho más intuitivo, más fácil de entender. Aprendizaje por refuerzo. Esto empezó desde los años 60 y ha tenido mucho auge reciente. ¿Qué es? Aprendizaje iterativo incremental de toda la vida. Intento enseñar al algoritmo poco a poco. Le doy un ejemplito y le digo, lo ha hecho mío. Le doy un ejemplito, no vas tan bien. Le doy un ejemplito, fatal. Le doy un ejemplito y él solo va aprendiendo. Yo no le estoy enseñando qué es lo que tiene que aprender, ni lo estoy dejando su libre albedrío. Digamos que tiene una función de recompensa o de objetivo. Entonces, cuanto más se acerca al objetivo, mucho mejor. Cuanto más se aleja al objetivo, va aprendiendo que no debe hacerlo. El objetivo es una meta concreta. Ahora veremos ejemplos de meta concreta para que sea menos abstracto. Esto es importante. No existe corrección activa. Cuando uno programa mediante refuerzo, no le está diciendo tienes que llegar a este punto o a este otro, no. Tú dejas al algoritmo correr con muchísimos ejemplos y mucho tiempo y le dejas una política de si te acercas vas bien y si no, no. Y él solo aprende. Antiguamente, esta técnica es muy antigua, pero sin la potencia computacional que tenemos hoy en día y sin los datos que teníamos, se quedaban cortos. La idea es buena, pero sin los medios era una idea que se quedó en la academia. Todo se basa en explorar opciones, explotar dichas opciones y un refuerzo positivo o negativo. También podemos castigar al algoritmo si se va más mal de la cuenta o si se vuelve muy avaro, se vuelve muy voraz. Si a lo mejor intenta ir por el camino más corto y pierde el objetivo a largo plazo. Hay que penalizar eso. Va a lo mejor a lo vago, va a lo fácil. ¿En qué se basa? Pues yo tengo un agente, entornos, acciones y estado. El agente es el que aprende, el entorno es el lugar donde está haciendo el aprendizaje, las acciones es qué puede hacer a cada momento y el estado es una visión general de, oye, ¿esto cómo va? ¿Me estoy acercando al objetivo? No. Si esto es un sistema de conducción automática, no hemos estrellado, hemos cambiado de carril, va bien la cosa. Eso es el estado. Es un sistema cíclico. ¿Cuándo termina esto? Realmente cuando le pongamos un criterio, porque esto podría durar eternamente.
el agente toma una acción, mira el entorno le recompensará de forma indirecta, plan de te estás acercando o no en función de mi objetivo, y me dirá, pues mira, te has estrellado. Probablemente la función de recompensa sea muy mala y el entorno resultante sea así. O todo lo contrario, hemos recorrido tanta distancia, ha ido tan de bien, en fin. Recuperación de lo que acabo de decir. A cada paso la gente debe decidir. En cada momento, esto es discreto, ¿vale? Esto es tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Las decisiones de tiempo pueden ser tan largas como queramos y tan cortas como queramos. Si a lo mejor un sistema que tiene que responder rápido, pues un sistema que tiene que tener tiempo de reacción de milisegundos. Claro, que la información respecto a la toma anterior de decisiones sigue siendo milisegundos, o sea, que a lo mejor tiene poca mira. Hay que combinar largo plazo con corto plazo, a lo mejor tenemos 2 intervalos, podemos ver una ventana de tiempo hacia atrás, hay muchas técnicas. Entonces, a cada paso, la gente lo que hace es que dice, vale, tengo que tomar una decisión, quiero cambiar de carril, toma una decisión. Y tú dices, lo hago, no, inicio, no, y lo que hace es enumerar las acciones, no hacer nada, seguir hacia adelante, pararme, un montón de cosas, evalúo las diferentes acciones diciendo, oye, ¿cuál me viene mejor, qué viene peor? Predice qué es lo que puede pasar, realiza la acción. En el caso de aprendizaje, no es que tú montes al cacharro en un coche y el bicho se vaya, es una simulación. Ellos viven en un entorno simulado antes de ser desplegado en un sistema real, ¿vale? El entorno de simulación es importante, tiene que ser lo más realista posible. Y se observan las consecuencias. Claro, dice, oye, pues hemos girado para acá y vamos inclinando hacia ese lado y vamos bien. Bueno, pues a lo mejor la opción es sigue. La siguiente acción será, sigue haciéndolo. Y ahora tú dices, estás girando demasiado, ya te tienes que enderezar. La acción es, enderezate y sigue. Si lo hace bien, refuerzo positivo. Si lo va haciendo mal, refuerzo negativo. Y hay veces en el que quieres los dos. Puedes, si el algoritmo ha hecho una acción buena, pero es corto de miras, puede tener 2 estados, puede tener una memoria doble, por así decirlo, y decir, bueno, has ido bien por aquí, pero por aquí mal. Entonces, imagínate que el algoritmo tiene, la memoria tiene acciones que te llevan o sea, un indicador de lo bien que te lleva al objetivo y un indicador de cómo de bien lo estás haciendo en general, de te comportas agresivamente o no. Entonces puedo a lo mejor negativizar que está siendo muy agresivo, pero positivizar que va bien al sitio. Y tienes que tener un equilibrio. No todo es tan fácil. ¿Dónde se usa mucho esto? En robótica, aunque no lo creáis. Normalmente a los brazos, antiguamente se les enseñaba directo. Había una persona que cogía el robot y le decía, esto tienes que hacerlo así, ahora tienes que abrir, y entonces él grababa toda la secuencia de pasos a rajatabla. Literalmente, lo memorizaba. Como le cambiara una cosa de sitio, ya el robot mal. Hoy en día no se hace así. Hoy en día a los robots se les enseña en un entorno simulado donde puede haber pequeñas variaciones. A lo mejor la pieza de la mecánica se ha movido un poco a la izquierda, un poco a la derecha, un poco arriba, se ha roto, se ha quitado. No hay nadie enseñando al sistema en todas esas ocasiones. En industria, en el control automático, el aprendizaje por refuerzo es, vamos. Control de tráfico inteligente, esto es un claro clásico. Estoy viendo el tráfico, veo cómo se comporta y ahora, cuando pongo luz verde, cuando no, reduzco el tiempo, ¿no? Tienes que observar cómo van yendo los coches y qué situación se te puede dar. A lo mejor hay un embotellamiento aquí, alguien se salta un semáforo. El sistema tiene que aprender todas esas cosas. ¿Los chatbots también serían Los chatbots pueden hacer las dos cosas. Ese es un caso, es que chatbot no es una aplicación en general. Tiene que tener varias cosas. Tiene primero que hacer aprendizaje tanto no supervisado como supervisado para entender la lingüística de lo que está hablando la persona. Una cosa se llama el entailment. Es ¿de qué está hablando esta persona? ¿Dónde llevo yo el diálogo? Porque hoy entra yo en la aplicación de la Caixa, entró el chatbot y él mismo, como no lo entendía, te voy a pasar con un agente. Claro. Directamente. O sea, primero a él, yo digo, esto tiene que ser, me he enseñado, o sea, te quiere decir, esto tiene que ser por refuerzo, aparte... Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que te sorprendería que la gente diseña guiones un poco arbitrarios. Bueno, un poco arbitrarios, un poco flexibles, ¿vale? Tú le das una serie de pautas y él entra en una pragmática que va diciendo, si me está preguntando de esto, sigo para acá, si no lo entiendo, vuelvo para atrás. Con un árbol de decisión, también. En efecto, como un sistema experto en muchos casos.
¿vale? Como típico de un médico de, ¿te duele la pierna? No, esto va por ese lado. Pero también hay algunos con aprendizaje por refuerzo, los que son coloquiales, los que, los que te enseñan a entretener. Se está utilizando mucho para gente, cosas de suicidio o cosas de ánimo o para darle palique a la gente y entretenerla y que no se sientan solas. Para eso aprendizaje por refuerzo es magnífico. Optimización química. Yo tengo un montón de procesos químicos conocidos, pero quiero llegar desde un compuesto hasta otro y no sé cómo combinarlos, porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pues el aprendizaje por refuerzo lo que va intentando llegar a un objetivo de reducción de costes, de mejora, que al fin es generar cuál reacción química o conjunto de reacciones químicas a lo largo de todo el lugar lleva al sitio que yo quiero. Conducción automática, ya hemos hablado un poco. Entonces aprende de quieres cambiar, ¿no? Agentes de bolsa, cuando tienes que comprar y cuando vender, se hacen por refuerzo. Se les enseña en un entorno simulado, o bien no aprenden con dinero de verdad del tirón, y cuando tienen que vender y cuando tienen que comprar. Juegos competitivos, habréis escuchado que programas que juegan al Go, programas que juegan al ajedrez, ¿vale? Eso era cosa de humanos. Bueno, pues ya no es cosa de humanos. El Go ya es muy difícil que le gane a nadie. Aunque no lo queráis, se está intentando implantar muchos bots para jugar al póker online y sacar los cuartos a la gente. Yo solamente lo digo, ¿eh? O sea, que esto es un campo que se ha estudiado bastante. Si alguno alguna vez ha jugado, ahí ya OpenAI ha hecho una iniciativa que es generar un equipo solo de bots en juegos competitivos multijugador que le están dando candela a los mejores del mundo. Ya, o sea, que ya hemos llegado al punto de, bueno... En resumen, no existe... ¿Cuándo aplicar esto? Bueno, cuando no tengo una solución analítica, cuando no sé realmente qué quiero resolver o no lo puedo expresar como una función matemática, aprendizaje por refuerzo y el entorno es lo único que te ayuda. O cuando el problema sean decisiones iterativas, por ejemplo, en el caso químico. Yo quiero llegar de aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Eso con un aprendizaje supervisado no lo tienes. El aprendizaje supervisado te llevo de A al final, no te digo el proceso. O cuando el entorno es necesario para poder entender información, por ejemplo en robótica y eso, si la pieza se mueve y todo eso con aprendizaje supervisado no lo tienes. Bueno, métodos, aparte de lo que acabo de decir en general, ¿cuándo decides qué manera para samplear las acciones? Bueno, pues método Monte Carlo, fuerza bruta también es una opción, enumerar todo el espacio posible y evaluarlo entero. Si el espacio es pequeño, fuerza bruta es lo mejor, porque a lo mejor tardas poco y no te pilla los dedos. Búsqueda estocástica, que es otra manera de buscar en un espacio, y optimalidad basada en reglas, que es criterios heurísticos de si haces esto vas mejor, si haces esto vas peor. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, pues yo tengo aquí preparado un poco bonus, porque ya he terminado de explicar más o menos qué es lo que quería contaros, pero tengo un poco bonus porque está muy de moda y creo que es bueno dejar claros ciertos conceptos. Deep Learning, ¿vale? Simple y llanamente quiero explicar un poquito qué viene eso. ¿Qué es Deep Learning? ¿Es aprendizaje supervisado, no supervisado? ¿Es refuerzo? ¿Qué es Machine Learning? ¿No lo es? ¿La inteligencia artificial está? ¿No está? Pues realmente son las tres cosas. Es una revolución computacional. Deep Learning, al fin y al cabo, es las redes neuronales que se inventaron en los 50-60, se dejaron en desuso en los 70, apareció retropropagación, o de nuevo en los 80, volvió a estar en desuso, y así en ese ciclo ha vuelto a resurgir. ¿Por qué ha resurgido? Bueno, pues porque hemos experimentado una potencia computacional sin precedentes, y no por los ordenadores ni los clústeres, sino porque tenemos una cosita que se llaman unidades de procesamiento gráfico de computación general, general purpose. ¿Qué significa? Pues que las tarjetas gráficas que antiguamente eran, en esencia, calculadoras vectoriales muy potentes para poner gráficos de un sitio a otro, bueno, pues recientemente se ha visto, oye, mira, pues yo te puedo enviar, en lugar de instrucciones de gráficos, te puedo enviar instrucciones tensoriales, instrucciones de matemáticas, como productos escalares, productos vectoriales, y dices tú, oye, pues entonces puedo utilizar la tarjeta gráfica como un supercomputador, y la respuesta es sí. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que la mayoría de los sistemas de computación
tochos para visión o para lenguaje que existen hoy en día son realmente clústeres de tarjeta gráfica. No tiene más. ¿Y quién es capaz de explotar esa cantidad de datos paralela tan bestia? Por definición y diseño, las redes neuronales. Las redes neuronales son un montón de pequeñas funciones matemáticas muy pequeñas, muy chiquititas. Una a lo mejor es una sigmoide, pues yo tengo 30.000 sigmoides, 100.000, 200.000 sigmoides. Pero si puedo calcular la sigmoide en un paso con una tarjeta gráfica por cada ciclo, tú dices, oye, pues en verdad puedo, lo que antes no podía hacer, lo puedo hacer ahora mucho más rápido. Deep Learning tengo potencia suficiente como para resolver problemas que antes no era capaz. Ahora puedo evaluar volúmenes de datos con redes neuronales a una velocidad increíble. La idea es utilizar redes neuronales como en los 80. De hecho, las redes neuronales convolucionales que la habéis escuchado y las recurrentes son del 90 y pocos. Son de Jan LeCun y de Hofstadter, que es que las ideas son muy viejas. Pero claro, tú haces esa idea que tú dices, oye, esto resuelve este problema, pero no tengo potencia. 2012, 2013, esto empieza a surgir. Entonces, ¿qué es Deep Learning? Pues un montón de herramientas transversales que la podemos combinar con todos los paradigmas que conocemos, lo podemos utilizar para aprendizaje supervisado, para aprendizaje no supervisado, para refuerzos. Por ejemplo, de OpenAI que os he enseñado, eso se hace con unas redes neuronales muy profundas, de ahí viene lo del Deep, puedo meter muchas capas, y aprendizaje por refuerzo. Lo que hago es que las redes neuronales aprendan iterativamente a cada paso en lugar de en un bloque. O sea, al fin y al cabo es una herramienta de computación tensorial, que esto no es una palabra súper bonita para decir vectores de vectores. Ya está. Multidimensionalidad. ¿Sabéis lo que es un array de toda la vida? Un array tiene una dimensión, puede tener 2 dimensiones, puede tener 3, 4, 5. Pues si yo tengo un array que dentro tiene otro array, que dentro tiene un array, y ya empiezan a faltarme dimensiones físicas para expresar la matriz como es. Pues eso es un tensor. Un tensor es una generalización, no tiene más. Que no os vendan gato por liebre. Un tensor es un array. Y lo más importante, datos gigantescos. Gracias a esto podemos usar aproximaciones como un clasificador logístico, lineal de toda la vida, puede ser la última capa de una red neuronal que ha aprendido algo no supervisado. Y de hecho eso es muy normal, es la capa Sophie-Max que sale en todas las redes neuronales. El resumen de esto es que aplicando técnicas que ya conocemos existentes, usando el marco de Deep Learning, lo que podemos es hacer cosas que antes no podíamos hacer. Datos inmensos, como de alta resolución, volúmenes gigantescos. Por ejemplo, ahora los embeddings, en lugar de hacerse sobre conjuntos de documentos de 10.000 textos, 100.000 textos, ahora se hacen sobre billones de textos. Es la diferencia. Ahora los datasets de Globe, que son embeddings textuales, te dicen, no, este ha sido entrenado con el Google News, que es de no sé cuántos petabytes de... Y tú dices, bueno, ya hemos llegado ya a un punto donde si no aplico Deep Learning y tengo un clúster de gráficas, no es posible.